En los tiempos antiguos, antes de la era de TikTok, Konami no solo hacía videojuegos, sino que era una de las desarrolladoras japonesas más importantes de la industria del videojuego, con sagas tan famosas como Metal Gear Solid, Silent Hill, Pro Evolution Soccer y la saga que nos interesa para el video de hoy, Castlevania, que con Symphony of the Night ayudó a crear los Metroidvania tal como los conocemos hoy. Este pasado lleno de antiguas glorias creó una sólida base de fans, una que es tan fuerte que han mantenido vivo el deseo de más contenido de Castlevania. Y ante la falta de nuevos juegos, Konami ha respondido a estos deseos con diferentes recopilaciones que traen de vuelta estos títulos a plataformas actuales, siendo Castlevania Dominus Collection una colección de juegos que, en su día, fueron diseñados para la Nintendo DS. Por esto, hoy les hablaré de las virtudes y defectos de la Dominus Collection, para saber si es un recopilatorio que vale la pena o si por el contrario, no le hace justicia a los que algunos consideran de los mejores juegos que tuvo Castlevania en su larga trayectoria. Algo que ha caracterizado a la Konami de los últimos años ha sido su búsqueda de vivir de su antigua gloria. Solo en el futuro próximo tendremos los remakes de Silent Hill 2 y Metal Gear Solid 3, el remaster de Suikoden 1 y 2 y el todavía reciente Metal Gear Solid Master Collection. Y naturalmente, Castlevania no solo no ha sido la excepción a esta regla, sino que más bien parece ser la saga abanderada de Konami en lo referente a visitar sus clásicos. Solo en los últimos años han lanzado un port de Symphony of the Night para iOS y Android, que no me explico por qué no termina de llegar a consolas y PC, la Castlevania Anniversary Collection y la Castlevania Advance Collection. Esto convierte a Castlevania Dominus Collection en solo uno más de esta lista, una que, a diferencia de las anteriores, centradas en juegos de NES, SNES, Game Boy y Game Boy Advance, ahora se centra en los juegos de Castlevania que vieron la luz en Nintendo DS, siendo estos Dawn of Sorrow de 2005, Portrait of Ruin de 2006, Order of Ecclesia de 2008, más la versión original de salas arcades de Haunted Castle de 1988, junto a un remake hecho para este recopilatorio titulado Haunted Castle Revisited. Entrando en lo que es común a los tres juegos principales de la colección, estos siguen la estela dejada por Symphony of the Night, siendo Metroidvanias de plataforma 2D con elementos RPG, una grandiosa banda sonora típica de la saga y un diseño pixelar rico en detalle que, a pesar de tener sus años encima, sigue luciendo genial. En cuanto a optimización, el trabajo de emulación detrás de la Dominus Collection funciona sin problemas, no habiendo encontrado ningún error que afectara a mis partidas que, combinado con el buen manejo de los controles, hace una delicia jugar estos juegos. El único detalle que criticaría sería los pocos momentos en que se requiere usar la pantalla táctil, herencia directa de su origen en Nintendo DS. Quienes jueguen en Nintendo Switch no creo que se vean afectados, pero como yo jugué en PC con un control de PlayStation 5, las funciones táctiles solo se pueden manipular mediante el botón R2 más la palanca derecha, o con el mouse. Pero estos momentos son puntuales, por lo que no solo es fácil olvidarlos, sino que casi todos los asociados a la jugabilidad tienen una alternativa cómoda presionando los botones del control. Cada título tiene varias misiones secundarias, modos extra, finales alternativos, elementos RPG y demás detalles propios de todo Castlevania que te aseguran muchas horas de diversión. En el caso de Haunted Castle y Haunted Castle Revisited, ambos son el clásico juego de las salas arcade de la década de los 80, con su música electrónica y dificultad endiabladamente complicada que yo tanto detestaba de los juegos de la época, por lo que apenas probé estos títulos, pero que estoy seguro más de un fan de los juegos retro disfrutará a lo grande. Fuera de estos elementos en común, cada juego de la recopilación tiene sus propios detalles que le hacen destacar.
El primero es Dawn of Sorrow, que salió a la venta originalmente en 2005, siendo una secuela directa de Castlevania Aria of Sorrow. El juego es protagonizado por Soma Cruz, quien es la reencarnación de Drácula, pero tras haber renunciado a su destino como Señor de la Oscuridad, ahora deberá enfrentar a un misterioso culto que busca acabar con él para liberar el poder de Drácula. Dado que el equipo desarrollador consideraba que el usuario promedio de Nintendo DS era más joven que el público tradicional de Castlevania, estos se alejaron de los diseños elegantes y góticos de Ayami Kojima, quien se hizo famosa por su trabajo en Symphony of the Night y que sentó las bases para el estilo que hoy asociamos a la saga, y buscaron que Dawn of Sorrow tuviera una estética más anime. En cuanto a la jugabilidad, la mecánica principal del juego consiste en la capacidad de Soma de absorber las almas de sus enemigos, pudiendo usar sus poderes en combate, limitado por una barra de magia que carga lentamente, u obtener armas y accesorios. Además, durante tu exploración del mapa encontrarás unos sellos mágicos que, al presionar una combinación de botones o repetir los patrones en pantalla con la pantalla táctil, te permiten vencer a tus enemigos, siendo estos más complicados a medida que avanzas en la trama. A este juego le sigue Portrait of Ruin, que salió a la venta originalmente en 2006 y que es una secuela a los eventos de Castlevania Bloodlines. El título se ubica a finales de la Segunda Guerra Mundial y nos presenta a Jonathan, el actual portador de la legendaria Vampire Killer, aunque es incapaz de usar todo su poder, y a Charlotte, una maga descendiente del clan Belnades, debiendo ambos luchar contra Brauner, un vampiro que, aprovechando que Drácula todavía no ha revivido, se ha apoderado de su castillo para usar su poder y así destruir a la humanidad. La principal diferencia de Portrait of Ruin es que podremos jugar con Jonathan y Charlotte al mismo tiempo, pudiendo alternar libremente en el control de cualquiera de los dos, o jugando con uno mientras el otro es manejado por la IA del juego, debiendo usar ambos para superar distintos obstáculos, como usar un pilar para saltar hacia un lugar demasiado alto, con un personaje empujando el pilar mientras el otro está encima. En el combate, Jonathan es quien se enfoca en los ataques físicos, por lo que es más fuerte, mientras Charlotte se enfoca en los ataques mágicos, por lo que deberás alternar constantemente entre los dos para luchar contra los enemigos. Además, aunque la idea principal es explorar el castillo de Drácula, el control que Brauner ejerce sobre este depende de una poderosa magia dentro de varios cuadros escondidos en el castillo, por lo que deberemos encontrarlos, entrar en ellos, explorar el mapa en su interior, que nos llevará a distintas y variadas locaciones, y vencer al jefe de nivel en su interior para debilitar el poder de Brauner. Finalmente tenemos a Order of Ecclesia, que tuvo su lanzamiento original en 2008, y que transcurre a inicios de los 1800, luego de los sucesos de Symphony of the Night. La historia es protagonizada por Shanoa, una miembro de la Order de Ecclesia, una organización creada para luchar contra el eventual regreso de Drácula, y que ha sido elegida para manejar los Cliff, una poderosa magia que le permitirá luchar contra las fuerzas del mal, hasta que su amigo Albus, celoso de que él no sea el elegido para aportar este poder, se los arrebata junto a sus memorias, por lo que Shanoa deberá luchar para recuperarlos para así enfrentar al mal que se avecina. A nivel de diseño, Order of Ecclesia abandona el estilo anime para regresar a la elegancia gótica que asociamos más con Symphony of the Night, mientras que su mapa se aleja de la idea de una gran zona con áreas interconectadas, típica hasta entonces en la saga, que, aunque se sienten más sencillas que en sus anteriores juegos, nos permite explorar una variedad de lugares durante nuestra aventura. Jugablemente, el título destaca por el sistema de Cliff, que consiste en varias armas y poderes mágicos que podremos obtener al absorberlas de nuestros enemigos, pudiendo equipar dos al mismo tiempo y permitiendo su uso tanto individual, momento en que gastará energía de la barra de magia que se recarga rápidamente al no usarla, o combinando sus efectos en un único ataque, momento en que gastará corazones que debemos recolectar del escenario. También hay otros cliffs que sirven como apoyo y que irás desbloqueando a medida que explores en el juego,
como transformaciones, invocaciones, buffs temporales de estadísticas o poderes que te moverán más fácilmente por el escenario, como un imán que te da un gran empujón en la dirección que indiques. Como pueden observar, cada uno de los juegos de la Castlevania Dominus Collection es un excelente exponente de los mejores tiempos de la saga, donde cada título tiene su detalle particular que le hace destacar en su jugabilidad y que demuestra las ansias de los desarrolladores de la época de explorar nuevas ideas para la saga, al tiempo que todos son fieles a lo que asociamos a la fórmula Metroidvania clásica que Konami presentaba en los juegos 2D de la saga. Pero, por encima de todo, tienen una calidad inherente que les hace sumamente divertidos, con una jugabilidad que ha superado la prueba del tiempo y que incluso hoy, casi 20 años después de su lanzamiento original, convierte a estos títulos en unos absolutos recomendados, no solo para los fans nostálgicos de la saga, sino para todos los amantes de los Metroidvania. A pesar de todo lo bueno que he dicho de estos títulos, la realidad es que estos juegos ya eran buenos hace casi 20 años, por lo que ahora toca el turno de hablar del trabajo hecho por Konami para traerlos de vuelta, y siento que la mejor forma de resumir lo logrado en la Castlevania Dominus Collection está definida por una frase: la ley del mínimo esfuerzo. Pero antes de entrar en el porqué de esto, comencemos hablando de lo bueno. La Dominus Collection cuenta con las opciones típicas de todo emulador, como un menú específico que se activa con el botón L2 del DualSense o su equivalente en otras consolas, que te da la posibilidad de guardar en cualquier momento de la partida, un compendium que te da información básica de armas, objetos, enemigos y más de cada juego, y un menú de configuración donde podrás ajustar la pantalla del juego. Esto último tiene sus particularidades, ya que los juegos fueron hechos para la Nintendo DS, que contaba con dos pantallas, siendo una la que mostraba el juego como tal y la otra la que contenía información, como estadísticas del personaje o el mapa. Konami, en vez de adaptar el juego a una sola pantalla, lo que hizo fue mantener estas disponibles al mismo tiempo en varias ventanas, pudiendo ajustarlas a voluntad, habiendo incluso una opción que te permite jugar con la misma disposición de la Nintendo DS. Otra opción, que se activa al mantener presionado L2 en el DualSense, es el rebobinado, que te permite retroceder unos segundos del juego para así corregir cualquier error que hayas cometido, algo que se agradece bastante en el caso de los jefes más difíciles, donde es esencial actuar acorde al patrón de comportamiento de cada enemigo. Pero si eres más fanático de la experiencia original, la Dominus Collection te da la opción de apagarla por completo. En cuanto a cómo funciona cada juego, no está de más volver a destacar que funcionan sin ningún problema en la versión de PC, no habiendo ningún detalle importante en su optimización para esta plataforma que haya afectado mis partidas. En cuanto al resto del paquete, además de incluir como extras el Haunted Castle original más el Haunted Castle Revisited hecho para la Dominus Collection, también se incluyen las versiones de Japón, América y de Europa de todos los juegos, más la coreana en el caso de Order of Ecclesia. Además, hay una galería de imágenes con dibujos, diseños, pósters y manuales originales de Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin y Order of Ecclesia, más un reproductor de música con la banda sonora de todos los juegos de la colección. Con esto presente, puedo asegurarles que Castlevania Dominus Collection es un paquete bastante completo, con mejoras de calidad de vida y varios extras que no dudo que los fans agradecerán, por lo que se preguntarán, ¿dónde está lo malo? Hace rato mencionaba que esta colección era la definición de la ley del mínimo esfuerzo, y eso es porque, fuera de funcionar bien y traer los extras de rigor para justificar el precio del paquete, Castlevania Dominus Collection hace poco o nada que podamos calificar de ambicioso. Para comenzar, el recopilatorio es solo un port de los juegos originales de Nintendo DS, no una remasterización y menos aún un remake, por lo que fuera de funcionar bien en otras plataformas,
son exactamente los mismos juegos que vieron la luz hace casi 20 años, algo que se disimula con el excelente trabajo en el pixel art original, que se sigue viendo bastante bien a día de hoy, pero que se nota en los dibujos de los personajes en las conversaciones, que están todas pixeladas por las limitaciones de la época. Esta ley del mínimo esfuerzo se denota aún más en cómo se presenta la pantalla de los juegos, ya que ni siquiera buscaron adaptarlos para un solo monitor, sino que simplemente las distribuyeron en 2 a 3 ventanas en la Dominus Collection, por lo que nunca podrás usar todo tu monitor o televisión en solo ver el juego. Tampoco puede ignorar que, en vez de juntar las distintas versiones regionales de cada juego en una sola presentación por título, se limitaron a dejar cada versión del juego por separado. Gracias a esto, aunque la Dominus Collection esté en español, no solo deberás volver a elegir el idioma al iniciar cada juego, sino recordar que, en los 2000, los juegos de América no incluían el español, por lo que deberás cambiar a la versión de Europa para jugar con el español de España. No solo esto, una vez inicias en una versión, la partida que guardes no será compatible con las otras regiones, por lo que si quieres cambiar de región, te tocará comenzar la partida desde cero. Incluso el menú principal de la colección tiene espacios de mejora, ya que elegir el juego que vas a jugar está en el menú principal, pero elegir la versión regional de dicho juego está en las configuraciones, por lo que es fácil que no lo veas a la primera. Es que incluso la versión de PC es la ley del mínimo esfuerzo, no solo porque, sospecho, es una copia y pega de las versiones de consola que no es compatible con teclado y mouse para jugar, sino porque no hay ni una sola opción de configuración propia de las computadoras. En un inicio, esto no es un problema, ya que hablamos de juegos que no son para nada exigentes y hasta una patata con pantalla puede moverlos sin problemas. Pero sí se vuelve un problema cuando ves que el juego inicia en modo ventana en Windows 11 y el juego no tiene ninguna opción para cambiar esto dentro del propio juego, por lo que tuve que buscar en internet y descubrir que para activar la pantalla completa hay que presionar al mismo tiempo Alt más Enter en el teclado cada vez que inicio el juego. Con todo esto, no pretendo decir que Castlevania Dominus Collection sea un mal recopilatorio, al contrario. En lo referente a hacer accesibles unos juegos que, a día de hoy, son imposibles de comprar nuevos de otra forma, con mejoras de calidad de vida y varios extras, la Dominus Collection hace un excelente trabajo y consigue que estos Castlevania, que son unos títulos geniales por sí solos, se disfruten sin ningún problema en las consolas actuales. Mi queja va más en la idea de que la Dominus Collection se limitó a ser un aprobado y poco más, donde fuera de funcionar bien, se hizo poco o nada para mejorar los juegos, que básicamente son un copia y pega de los originales de Nintendo DS. Y esto resalta más al ver el trabajo hecho para Haunted Castle Revisited, donde sí se actualizó el juego con un remake bastante bueno, que los fans de los juegos arcades de finales de los 80 seguro disfrutarán. No estoy pidiendo que se hubiera hecho un remake, ni siquiera una remasterización, solo un poco más de trabajo para que la Dominus Collection se sintiera como unos títulos hechos pensando genuinamente en las consolas de hoy en día y no unas copias directas de lo que salió a la venta en Nintendo DS. Castlevania Dominus Collection me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, es un recopilatorio poco ambicioso, máxima expresión del mínimo esfuerzo, que se limita a funcionar bien y poco más, siendo uno más en la creciente lista de Konami de vivir de su antigua gloria al menor costo posible. Pero por el otro, Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin y Order of Ecclesia son unos excelentes representantes de su saga, unos juegos que han envejecido como el buen vino y que a día de hoy, casi 20 años después de su lanzamiento original,
son tan divertidos que no se les nota para nada la edad. Con esto, aunque pienso que Konami pudo ser un poco más ambiciosa con Castlevania Dominus Collection, no puedo sino recomendarlo como un absoluto imprescindible tanto para los fans de Castlevania deseosos de volver a luchar contra Drácula, como los fans de los Metroidvania en general, que encontrarán en este paquete una colección excelente de juegos a un buen precio. Antes de terminar, quisiera decirles que este video es especial para el canal, porque es el primero que realizo tras obtener un código de descarga gratuito para realizar un análisis en YouTube, por lo que les quiero agradecer a todos ustedes, ya que sin su apoyo, esto no hubiera sido posible. Sin más nada que decir, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que visites mi canal donde analizo juegos, películas y series, así como a dejar tu comentario, ya que me gustaría mucho saber tu opinión de este tema. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día. Hasta pronto.